Saludos, soy el profe Lolo. En esta ocasión vamos a explorar la estructura básica para conocer cómo funciona eh, la sintaxis del lenguaje C#. Vemos que en este primer ejemplo me muestra esta pequeña estructura que consta de este elemento using, que vas a importar estas clases, serían como archivo de cabecera, con un espacio de nombre, una clase y el método main. Siguiendo este esquema, dentro del espacio de nombre vamos a tener una clase, obviamente podemos tener otros elementos, y dentro de la clase vamos a tener sus miembros. En este caso solamente tenemos el método main. Nosotros pudiéramos, como punto de partida, tener un código de inicio. Vamos a hacer un promedio de dos valores. Vamos a resolver lo del idioma acá. Tenemos aquí calificaciones. Bien. Y aquí simplemente vamos a solicitar obviamente tenemos que declarar los campos, las variables. Tenemos los resultados por acá. Entonces aquí vamos a capturar nota 1. Y aquí vamos a tener la captura de ese valor. Repetimos acá. Y aquí tenemos, vamos a pedir que digite la segunda nota. Y lo vamos a capturar acá como nota 2. Ya intuimos fácilmente que hay que hacer un cálculo. Los resultados será igual a nota 1 más nota 2. Nota 1 más nota 2. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Dicho esto, simplemente mostramos estos resultados. Vamos a llamarle calificación. Calificación, que es el resultado. Si todo está bien, ya esto nos da, obviamente, algún resultado al momento de ejecutarse. Agregar algunos saltos de línea por acá para garantizar la estética. Vemos resultado. Nota 1, nota 2 y el resultado final. Vamos a jugar un poquito con la dinámica. Digamos que vamos a comentar acá, vamos a llevarnos estos valores fuera del método main para ir dándole un poquito de estructura a nuestro código. Aquí tenemos entonces estos campos o atributos que son miembros de la clase program y el método main también. Notamos que entonces me muestra un error porque ya no tenemos estos campos dentro del método main. Vemos acá y nos dice que se requiere una referencia al objeto porque el campo es no estático. Tenemos una situación, hay dos factores ya acá dentro de este código. Hay dos factores que se dan en la clase, que son los elementos estáticos, como podemos ver el método main, que es estático, y también hay otro tema con respecto a lo que es la instanciación o creación de objetos de una clase, que a eso es que se refiere cuando nos muestra acá el error, que es requerido una referencia al objeto, ya que el campo es no estático.
Entonces, pudiéramos resolver por una de estas dos vías. Eh, o declaramos estos campos de tipo estático y ahí vemos que se resuelve el error. Si lo quitamos de nuevo, vemos que vuelve el error. Entonces, si lo declaramos de tipo static, o sea, si usamos este modificador static, entonces se resuelve el error. Pero no estaríamos trabajando con una estructura de orientación a objeto propiamente dicho. Entonces, optamos por la segunda forma, que sería crear un objeto de esta clase. La clase program, creamos un objeto de la clase, una instancia, ¿verdad? Le vamos a llamar a sí mismo obj program para asociarla a la clase que pertenece. Noten que entonces con la palabra clave new se va a crear ese objeto, pero se llama a este elemento, que no es más que un constructor. El constructor es un método especial que se va a tener dentro de la clase y se va a invocar de manera automática cuando se crea un objeto de una clase, cuando se crea una instancia. Este constructor lo que hace es inicializar los campos, es decir, que le va a dar un estatus inicial a, a estos elementos de esta clase. Bien, ya simplemente con el objeto que acabamos de crear, acá podemos, empieza con mayúscula, obj.program, punto, y aquí ya podemos ver que se resuelve lo del error. obj.program, punto, seguimos por acá, esta parte de aquí, obj.program, punto, también acá, donde quiera que esté el campo, program, punto, finalmente acá, el que sigue acá. Y por último, el campo de más abajo, este de acá, obj program. Lo que hicimos fue entonces, para ir organizando la estructura, colocar estos campos o atributos acá, que pertenezca de manera directa a la clase, como miembro de la clase, sacándolo de acá, vimos que lo comentamos por acá. Cuando le ponemos comentario, obviamente ya no va a funcionar. Y para que no me dé error, como vimos que daba error, tengo dos alternativas. Le coloco el elemento static acá, como vimos ahorita, o simplemente me voy por la alternativa recomendada, que sería crear una instancia de esa clase o un objeto de esa clase. Y luego con ese objeto se accede a cada uno de estos elementos porque pertenecen a la clase. Y sucede que eh, el main no puede acceder de forma directa a los demás miembros de su clase, a menos que sean estáticos. O en su defecto entonces que se cree el objeto, que fue lo que acabamos de hacer acá. Bueno, ya lo que veremos entonces es cómo esta estructura puede cambiar un poco si agregamos otra clase. ¿Cuál sería el objetivo de agregar otra clase? Bueno, el objetivo de agregar otra clase es estructurar la lógica del código, de modo que podamos separar lo que sería la lógica de los datos de la lógica de la ejecución. Vamos a agregar esa clase y esto lo veremos en la segunda parte para que el video no se nos haga tan extenso.